Hemos estado viendo en la última semana lo que era ser viviente, lo que es alcanzar el nivel de vivientes que hoy día tenemos por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando creímos en Él nos devolvió lo que se perdió en Edén, nos devolvió ese nivel de viviente. Y entendimos en esas oportunidades que estábamos hablando, estos temas, que había que mantenerse en ese nivel, que había que avanzar a los siguientes niveles de santo y de vigilante. Y así avanzando alcanzar el último nivel, que es el nivel de vigilantes, hermano. Y esa es nuestra labor, esa es la labor tuya, la labor mía, de alcanzar la estatura, de avanzar en la estatura espiritual. No quedarnos ahí, no quedarnos atrás, no quedarnos rezagados, no quedarnos pequeños en el área espiritual, sino que avanzar en el área espiritual. Sobre todo ahora que se hace urgente, hermano. Es urgente sobre todo ahora que estamos en tiempos finales, en donde, hermano, a nosotros, a ti y a mí, se nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y mientras nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia, hermano, vemos cómo el enemigo se empieza a mover en medio del mundo y en medio también de la iglesia para poder sacar a la iglesia de esta estatura espiritual, para poder estorbar a la iglesia de ese avance espiritual que necesita para llegar a ese nivel de vigilante, hermano. Y hoy día hay un mover en el mundo, hermano, que está hablando de extraterrestres, sobre todo porque se acerca el día del arrebatamiento de la iglesia, y eso lo hemos conversado. Pero se está hablando de eso, y hoy día son muchas las voces que hablan de extraterrestres, de Anunnaki, hermano. Y entonces aparecen en las redes sociales y aparecen en todos lados gente hablando de los Anunnaki, muchas veces sin saber de lo que están hablando, hermano. Y entonces el enemigo se está moviendo de esa manera. ¿Y se está moviendo para qué? Para que la gente no tome en serio la palabra del Señor, lo vea como ciencia ficción, hermano. Muchas veces lo ven así. Y vemos, hermano, que el enemigo quiere que la gente no llegue al conocimiento de la verdad, pero también es lamentable cuando el enemigo logra engañar a la iglesia, hermano. Y hoy día vemos que el enemigo ha levantado una historia secular, hermano, para pasarla por una realidad y dejar de lado una realidad que es bíblica, pero a nivel secular, hermano. Y entonces levanta una historia que fue encontrada en una tablilla sumeria, y esa historia habla de los Anunnaki, y que los sumerios los contemplaban a ellos como dioses que descendieron del cielo. Eso significa la palabra Anunnaki. Algunas traducciones o algunos diccionarios dicen que son hijos de Anu, pero en realidad para el pueblo sumerio Anu significa cielo y Naki significa tierra. Entonces los que descendieron del cielo. Y para los sumerios eran dioses, hermano. Y eran dioses que en esas tablillas habla de que ellos bajaron a la tierra y comenzaron a alterar la genética de la gente que estaba en esos tiempos, hermano. Y crearon una raza nueva, hermano. Hablan, y todas las estatuillas y todas las figuras que hablan de los Anunnakis nos muestran Anunnakis con características reptiloides. Entonces, hermano, todo eso está en las tablillas sumerias. Pero, hermano, lo que debemos tener claro tú y yo, que esas historias que el enemigo está levantando para desacreditar la Biblia, esas historias solamente son una representación secular de algo que realmente está escrito en la Biblia. De algo que realmente, algo que realmente sí existió. Sí existió, hermano. Existió una rebelión de vigilantes, los cuales abandonaron sus moradas y abandonaron su dignidad. Y esos vigilantes cayeron, hermano, y procrearon. La Biblia nos habla que ellos cayeron y procrearon con las hijas de los hombres. Y nació una raza híbrida que se le llamó, y en la Biblia le llama los Nefilims. Entonces, hermanos, esta es una realidad bíblica, pero el enemigo quiere hacerlo pasar por una historia, para que la gente no vea la realidad de la Biblia, para que no llegue la verdad de la Escritura. Y lo quiere hacer pasar como una historia de un pueblo, como ciencia ficción, hermano. Los Nefilims
Con los Nefilim tuvo que lidiar Noé. Después, más adelante, tuvo que lidiar con los Nefilim Moisés. Más adelante tuvo que lidiar con los Nefilim David. Hasta que fueron exterminados, hermano. Entonces, hermano, es necesario que hoy día estemos atentos y alertas por las cosas que están pasando en la tierra. Porque nos están anunciando que pronto viene nuestra salida de esta tierra. Pronto salimos de aquí. Pero mientras estamos aquí es necesario que nosotros entendamos el nivel al cual tenemos que llegar. Tenemos que llegar al nivel de vigilante. Y acompáñenme a ver algunos puntos interesantes con respecto a los vigilantes. Lo primero, el significado de vigilante. Vigilante en el hebreo es ir, ahí tiene su palabra en hebreo. Y significa guardián. Un ángel como guardián. Es un vigilante, es un supervisor, es un mensajero. La Biblia le llama hijos de Dios. Benejá Elohim, ese es el nombre en hebreo. Benejá Elohim, hijos de Dios. Entonces, entendiendo esto primero, que son guardianes, que son supervisores, que son vigilantes, hermanos, que están supervisando las creaciones de Dios y que traen mensajes a las creaciones de Dios también. Entonces podemos entender e ir a la Escritura. Acompáñenme a la Escritura. En Daniel 4 nos dice que Nabucodonosor estaba teniendo un sueño, hermano. Y en ese sueño dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Y ese vigilante le trajo un mensaje. Y en el verso 17 está ese mensaje. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor está teniendo un sueño y ve un vigilante, un santo. Un vigilante, hermano, que le trae un mensaje en su sueño. Puede ser en visiones, puede ser en una aparición real, física. Pero en este caso con Nabucodonosor fue un vigilante en sueño que le trajo un mensaje. Y un mensaje largo, hermano, que usted lo puede leer ahí en Daniel 4. Pero al final le dice que es una sentencia. Y que es una sentencia por decreto de los vigilantes. Y le muestra a Nabucodonosor lo que le va a pasar. Lo que le va a pasar a él, lo que le va a suceder a él. Acá nos muestra que un poquitito nos está mostrando el trabajo de los vigilantes. El trabajo de los vigilantes, como dice su palabra, es vigilar. Pero también es supervisar, también es traer mensajes, también es traer sentencias, hermano. Incursionar en la tierra, pero con motivos divinos, con motivos de Dios. Con trabajo que el Señor le ha enviado a esta tierra. Porque las incursiones de los vigilantes, de los ángeles y de varias creaciones de Dios aquí en la tierra son reales, hermano. Hay incursiones aquí en la tierra. Pero en este caso los vigilantes tienen incursiones, pero comandadas por el mismo Dios del cielo. Con una misión que el Dios del cielo le dio a esos vigilantes. Y también nos está mostrando un poco la naturaleza de los vigilantes. Que ellos ya pasaron al nivel de santos, hermano. Ya pasaron a ese nivel de santos. Por lo tanto, ya ellos se mantienen como santos. Entonces ahora llegaron ya al nivel de vigilante. Y Daniel nos muestra que existen 4 niveles. En el verso 17. Y nos está diciendo que esos niveles la creación los debe alcanzar. Partimos como hombre. Luego pasamos a ser vivientes, que es la condición que hoy día los que creen en Cristo la tienen. Luego hay que pasar a ser santos, hermano. Y luego eso hay que subir de nivel a vigilante. Y hablábamos unas semanas atrás que nosotros ya estamos en el nivel de viviente, con una comunión directa con Dios, con una vida eterna, hermano, con una relación con Dios tan hermosa, íntima,
y sin relación con el pecado. Esa es la idea, hermano. Mantenernos así. Iglesia, el cristiano verdadero está puesto para subir de nivel y llegar a un momento en la historia de nosotros que lleguemos a ese nivel de vigilante. ¿Y cuándo, pastor? ¿Cuándo vamos a llegar a ese nivel? Cuando volvamos con nuestro Señor Jesucristo a reinar. Y ahí llega el momento en que nuestro Señor nos envíe como vigilantes a supervisar. ¿A supervisar qué? Naciones, hermano. A supervisar el cosmos. Quizás a supervisar creaciones, hermano. Otras creaciones. Y la pregunta hoy día en esta mañana es si tú quieres participar de ello. Y si quieres participar de ello, porque yo creo que todos lo quieren, entonces debemos permanecer en Cristo. Entonces debemos pedirle al Señor que acreciente nuestra fe para que sigamos caminando a nivel de santo y luego en algún momento alcanzar el nivel de vigilante. Pero tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en la doctrina, que las cosas que el enemigo está haciendo en el mundo no nos engañen, hermano. Sigamos hasta la meta final y sigamos sin desmayar, sin dudar, sin estar confundidos. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que sonará esa trompeta y tú y yo, aleluya, seremos sacados de esta tierra, hermano. Y llegará el momento que ahí alcanzaremos el nivel de vigilante. Dentro de la creación de Dios, de toda la creación de Dios, existen, y dentro de ese ámbito espiritual, hermano, existen jerarquías. Y nosotros conocemos estas 4 jerarquías que nos habla Daniel, pero también la Biblia nos habla de que existen otras jerarquías celestiales, tanto de parte de Dios como de parte del enemigo, hermano. Y yo quisiera que hoy día viéramos la jerarquía de parte de Dios, hermano, que Dios ha preparado para los hombres y también para la creación de jerarquías de angelicales también, hermano. Partiendo por hombre. El hombre es la jerarquía inferior. Y esa es la que se encuentra el mundo, perdido en sus delitos y pecados, como murientes en esta tierra de murientes. Luego hay otro nivel que es el nivel de viviente, que es el que alcanzamos nosotros gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos devolvió esa condición inicial que se perdió allá en el Edén. Y estos vivientes son los que van a ser arrebatados. Por eso es necesario mantenernos en esta condición y avanzar a la condición de santo. ¿Cuál es el nivel de santo? Son hombres y mujeres totalmente consagrados a Dios. Totalmente consagrados. Apartados para el Dios del cielo. Aquellos que su vida ya no es suya, que no la toman como parte de Él, sino que la entregaron en las manos del Señor. Hay muchos en la historia bíblica, hay muchos en la historia de la iglesia y muchos que hoy día han llegado y alcanzar ahora aquí en esta tierra el nivel de santos, hermano, apartados completamente, consagrados completamente. No estamos hablando de una santidad inicial, porque es la que tenemos nosotros, una santidad inicial que tenemos que seguir avanzando hasta llegar al nivel de santo, hermano. Estamos hablando de esa santidad ya lograda. Luego hay un 4º nivel que es vigilante. Y ese nivel se equipara con las jerarquías angelicales que estamos hablando de los ángeles. Se equipara, se compara. No, son comparables, pero son distintas. Son distintas creaciones. Son comparables los vigilantes con los ángeles. ¿Por qué? Porque son mensajeros. Porque traen noticias. Y la palabra ángel significa eso. Mensajero. Entonces traen noticias. Y además los vigilantes son guerreros, son supervisores. Pero dentro de las jerarquías angelicales también existen los arcángeles, hermano. Y esos arcángeles son llamados príncipes. Ahí en Daniel 10:13 son llamados gobernantes regionales que batallan a favor del pueblo de Dios. Y hay otra jerarquía angelical que son los querubines. Seres de 2 o 4 alas, protectores, guardadores, seres que se utilizan en el ámbito celestial para la movilización. En 2 Samuel 22:11 dice, y cabalgó sobre un querubín y voló. Los querubines los utiliza Dios para la movilización, hermano.
Recuerden que Satanás, que el Señor lo reprenda, Satanás es un querubín, es esa categoría, querubín. De hecho, la Escritura dice querubín grande y protector. Y hay otra categoría que es mayor, que es serafín, hermano. Y los serafines son seres con alas, personajes de fuego, así lo describe la Biblia, personajes ardientes de fuego, hermano. Y que están dedicados a la adoración del Dios del cielo, continua, constante ahí en el trono de Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿quiénes son entonces los vigilantes, hermano? ¿Quiénes son los vigilantes? Para entender quiénes son, debemos entender primero qué son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son una creación muy antigua que ya existía antes de la creación humana, antes de la creación de la tierra. Ya existían, hermano. No me estoy refiriendo al hecho de que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, porque hoy día tú y yo tenemos ese poder, hay poder, se nos dio poder de ser llamados hijos de Dios. No me estoy refiriendo a esa calidad, me estoy refiriendo a la creación de los hijos de Dios. Una creación distinta a la humana, a la angelical. Esta creación es tan antigua que cuando Dios creó la tierra, ellos se regocijaron con alegría por esa creación que estaba haciendo el Dios del cielo. En Job 38 nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba, una creación distinta, y se regocijaban todos los hijos de Dios, una segunda creación distinta. En estos versos nos enseña que la creación de los hijos de Dios es tan antigua, hermano, que se regocijaban cuando Dios estaba creando la tierra. Y se regocijaban junto con los ángeles. Nos dejan ver que aquí hay dos creaciones que se están regocijando porque Dios estaba creando la tierra. Cuando la palabra habla de estrellas, generalmente se refiere a ángeles. Y en Apocalipsis 1:20 nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pero también la palabra en Apocalipsis nos dice que la cola de la serpiente, del dragón, la cola arrastraba una tercera parte de las estrellas, que en eso se está refiriendo a los ángeles también. Entonces cuando habla de estrella, está hablando de ángeles. Entonces ahí el verso 7 cuando dice alababan todas las estrellas del alba, se está refiriendo que se alababan todos los ángeles del alba. Pero además, por otra parte, hermano, Hebreos 1:5 nos dice, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. No, nunca Dios le dijo a un ángel que es su hijo. Entonces, hermanos, aquí en Job 38 vemos dos creaciones alabando a Dios. Los ángeles, que son las estrellas del alba, y los hijos de Dios, que son otra creación que se regocija por las cosas que crea Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Entendiendo esto, hermanos, fíjense lo que nos dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, hermano, aquí en Job nos confirma nuevamente que hay una creación de hijos de Dios que es distinta a los ángeles. Una creación de hijos de Dios que se presenta delante de Jehová para darle rendición de cuentas, hermano, como vigilantes, como supervisores de las creaciones de Dios. Pero también vino otra creación, que es la angelical, a la cual pertenece Satanás. Y también se presentó. Y aquí nos estamos dando cuenta que Satanás también le traía cuenta a Dios de lo que estaba pasando en la tierra.
podemos entender que los hijos de Dios, esa creación de los hijos de Dios, ya alcanzaron el nivel de vigilante, ese nivel de supervisores. Entonces hoy día ellos se encargan de vigilar el universo y supervisar las creaciones de Dios, las diversas creaciones de Dios. Porque usted no vaya a creer que la humanidad es la única creación de Dios, no vaya a creer usted que la angelical es la única creación de Dios. No, hermano, hay muchas creaciones de Dios. Hay muchas creaciones de Dios. Aquí estamos hablando de otra creación de Dios, los hijos de Dios. Ellos se encargaban de supervisar las creaciones de Dios. Y eso lo podemos ver como leíamos en Job 1.6. Y Job 1.6 nos deja claro, hermanos, que hay hijos de Dios que andan por el universo y que se presentan delante de Dios como vigilante para darle esa cuenta de sus labores, de sus supervisiones. Y también vemos que viene Satanás, como les decía, pero venía él como un vigilante a dar cuenta, pero un vigilante caído. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque en todas las creaciones existen los que se mantienen con el Dios del cielo, unido a Él. Y también existen los que se rebelan y los que caen. En Job 2.1 nos dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces vemos nuevamente en esta parte de la Escritura que se ven a los hijos de Dios y también a otra creación, que es la de Satanás. A presentarse, y venían a presentarse delante de Dios para darle cuenta como vigilante. Entonces podemos entender que los vigilantes no se limitan a una creación en particular, sino que se trata de un nivel que pueden alcanzar todas las creaciones. Lo que hemos visto hasta el momento es que los Bene Ha Elohim, o los hijos de Dios, ya alcanzaron ese nivel de vigilantes. Y se reúnen en asambleas, hermano. Y se reúnen en esas asambleas o el consejo de los vigilantes con el fin de dar cuenta de su vigilancia, de sus supervisiones. En Salmo 82.1 nos dice que Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Entonces en esa reunión de los vigilantes, en medio de ellos está Dios. Esto quiere decir, hermano, entonces que los vigilantes tienen una responsabilidad, pero tremenda, grande, tremenda delante de Dios. Y son parte, los vigilantes son parte activa del cumplimiento de las cosas que Dios quiere que se cumplan aquí en la tierra, de los propósitos divinos de Dios, del plan de Dios aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, son parte importante, es una pieza importantísima del plan de Dios. Pero también vemos que Satanás, que era un querubín de la creación angelical, también él se presenta a dar cuenta sobre lo que estaba pasando en la tierra, como un vigilante. Y también vino a esa asamblea, a ese consejo. Y Dios habla con Satanás. Y Satanás le responde, yo vengo de rodear la tierra, de andar por ella, de andar viendo qué está pasando, vigilándola. Pero es un vigilante caído, hermano. Y tenemos acá también, como un tercer punto, hermanos, que la Escritura dice que tú y yo, nuestra creación humana, también somos llamados a alcanzar ese nivel de vigilante. Porque hoy día tú y yo somos llamados hijos de Dios. En 1 de Juan 3.2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, hoy día somos hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Porque tenemos que llegar a niveles, hasta el nivel de vigilante. Y eso se va a manifestar cuando estemos con Él.
cuando le veamos tal como Él es, porque vamos a ser semejantes a Cristo. Entonces, hermano, hoy día tenemos que seguir avanzando espiritualmente. No podemos detenernos espiritualmente, hermano. No nos quedemos estancados en el Evangelio. No pensemos en estar retrocediendo, porque nos espera un nivel hermoso, un nivel de responsabilidad, pero de responsabilidad eterna, hermano, un nivel que se llama vigilante. Tenemos que avanzar allá, hermano. No nos quedemos, si esto no depende de las creaciones, todas las creaciones están avanzando, avancemos nosotros también, hasta alcanzar ese nivel. Porque en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, un día alcanzaremos el nivel de vigilante. Y esto será cuando vengamos a reinar con Cristo acá en la tierra. Entonces, si tenemos tales promesas, hermano, mantengámonos firmes, iglesia, mantente firme hoy en estos tiempos finales, en donde el enemigo ha salido para engañar a todos los posibles. Mantente firme en estos tiempos finales. Que las historias que el enemigo ha estado levantando no te confundan. Tú dedícate a ver la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, a estar firme en el consejo del Dios del cielo, porque ahí está la verdad. En la palabra de Dios tenemos la historia verdadera, lo que ocurrió realmente y lo que va a ocurrir. Entonces mantengámonos firmes en su palabra, mantengámonos sin mirar atrás. Sigamos adelante hasta la meta final, sin dudar, hermanos, sin dudar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Los vigilantes, los hijos de Dios descienden a la tierra, hermano. Y estos vigilantes que cayeron, porque son vigilantes caídos, se allegaron a las hijas de los hombres. En Génesis 6:2 nos dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Como decíamos, hermano, anteriormente, los hijos de Dios son una creación. Y como todas las creaciones, hermano, también hay algunos de ellos que cayeron, que se rebelaron contra Dios. Eso pasó, hermano, en la creación angelical con Satanás y los ángeles que cayeron. También pasó, hermano, en la creación humana. También pasó en la creación de los hijos de Dios. A los que cayeron en el Génesis 6, hermano, generalmente nosotros lo conocemos como los ángeles caídos. Porque los vigilantes y los ángeles se comparan, hermano, por ser mensajeros. Los conocemos como ángeles caídos, pero en realidad se trata de la creación de los hijos de Dios que cayeron. De esos vigilantes que cayeron, hermano. De hecho, en Génesis 6:2 no les llama ángeles caídos, les llama hijos de Dios. Benejá Elohim. Y ahí lo leímos, en Génesis 2. Dice, viendo los hijos de Dios, los Benejá Elohim, los vigilantes. El libro de Enoc, que no está en la Biblia, que no está en el canon bíblico, el libro de Enoc habla de este pasaje bíblico y dice que los que cayeron son vigilantes, así le llama, y que el número de los vigilantes que cayeron fueron 200 vigilantes. Que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces quisieron entrar a ellas y tener descendencias de ellas, hermano. Pero eso lo habla el libro de Enoc, y además nos da otras cosas más, en donde estos vigilantes le enseñaron a las mujeres técnicas de pócima, de farmaqueia, hermano. Lo que hoy día conocemos como farmacia, como medicamentos farmacéuticos. Los vigilantes le enseñaron la farmaqueia. También le enseñaron a los hombres a hacer armas de guerra, hermano. A las mujeres les enseñaron a ser seductoras, pintándose los ojos con antimonio, dejándolas ciegas muchas veces, porque el antimonio deja ciegas a las mujeres. Entonces le enseñaron cosas que estaban en contra de Dios, porque Dios no quería que ellos lo supieran, que ellos estuvieran en ese ámbito, no quería que entraran en la guerra, que entraran en la seducción. Pero estos vigilantes que cayeron, que lo que nos habla Enoc, le enseñaron todas esas cosas, hermano. Las pócimas, los conjuros. Volviendo a la Escritura, Génesis nos habla que son los hijos de Dios los que cayeron.
En la versión internacional, este mismo pasaje de Génesis 2 nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. En la traducción lenguaje actual dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo, estas traducciones y estas versiones nos están dejando claro, hermano, que estos hijos de Dios no eran de esta tierra, no eran de este mundo, que estos hijos de Dios eran extraterrestres. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Es que, hermano, la palabra extraterrestre significa fuera de la tierra, que no son de esta tierra. Y esa creación de los hijos de Dios no estaba en esta tierra, no eran de esta tierra, pero como vigilantes vinieron a esta tierra y se quedaron aquí. Entonces, hermano, bajaron a la tierra a vigilar esta creación, pero terminaron cayendo. Terminaron contaminando la creación humana, hermano. Cayeron, cometieron pecado, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas. Les engendraron hijos. Esta es la historia real, hermanos, eso está en la Biblia. Eso es lo que está en la Biblia y es real. Le engendraron hijos. Y no solo eso, además de esos hijos que salieron de esa relación de esos seres extraterrestres, los vigilantes con las hijas de los hombres, esos hijos fueron una raza híbrida. Una raza híbrida que se le llamó Nefilim. Y en la Biblia se le llama Nefilim. Esa es la historia verdadera, hermano. Es la historia real. Los Nefilim como una raza híbrida, hermano. Hermano, hoy día estamos en tiempos peligrosos que tú y yo debemos estar atentos y alerta. Porque hoy día la ciencia ha aumentado a tal grado, hermano, que hoy día la genética la están utilizando en todo. La genética está avanzada, todas las intervenciones genéticas, hermano, usted ni se imagina lo que están haciendo en secreto, hermano. Hace un tiempo veíamos cómo estaban jugando con la genética entre humanos y animales. Entonces el hombre está jugando hoy día, está jugando a ser Dios. Y está haciendo experimentos donde están apareciendo seres híbridos, hermano, genéticamente hablando. Entonces hoy día, hermano, ya no se necesitan de vigilantes caídos para hacer una nueva raza híbrida, hermano. Estamos en tiempos peligrosos hoy día, pero tenemos que abrir los ojos para ver estos tiempos peligrosos. Estamos en tiempos, hermano, en donde debemos estar atentos, en donde debemos predicar el evangelio verdadero, la sana doctrina, la verdad. Y debemos predicarle a quien quiera escucharlo, hermano, porque algunos escucharán y otros no querrán escuchar. Querrán irse por esas fábulas que el enemigo está liberando, esas historias y fábulas que está liberando en el mundo, que solamente son una representación secular a lo que realmente está escrito en la Biblia. Hermano, hoy día debemos estar atentos y alerta. No es tiempo de jugar al evangelio, no es tiempo de estar entretenido en otras cosas. Porque el Señor pronto viene. Y el Señor pronto nos saca de esta tierra. Y nos va a librar de todas estas cosas que están pasando acá, hermano. Hermanos, estos vigilantes caídos, hermano, abandonaron su dignidad, abandonaron su morada y fueron encarcelados. Fíjense que Judas 6, 7 y 2 de Pedro 2, 4 nos habla justamente de estos personajes, de estos vigilantes que cayeron. Y Judas 6, 7 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y sigue diciendo: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que esos ángeles caídos o que esos vigilantes caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, hermanos, eso es importante, vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y 2 de Pedro 2.4 nos dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Porque estos vigilantes, cuando cayeron, pecaron, hermano, no hicieron algo bueno, pecaron. Y dice: sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Hermano, aunque Judas y aunque Pedro los nombren como ángeles, nosotros veíamos que los vigilantes y los ángeles siempre se comparan, están en una misma línea de comparación. Y aunque ellos le llamen ángeles, se están refiriendo a estos hijos de Dios de Génesis 6. A estos hijos de Dios, a estos Benejá Elohim, a estos vigilantes que cayeron. Y ambos, tanto Judas como Pedro, están presentando el pecado que cometieron estos vigilantes. No guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, pecaron. Y ambos presentan también las consecuencias que sufrieron. Dios los arrojó al infierno, los guardó bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero además me llama la atención que Judas los compara con Sodoma y Gomorra. Entonces compara esos pecados de Sodoma y Gomorra con los pecados que cometieron estos vigilantes caídos. Y dice que igual que los vigilantes caídos, Sodoma y Gomorra fornicó. Entonces quiere decir que los vigilantes caídos fornicaron, hermano. Fornicaron y no solo eso, sino que se fueron en contra de la naturaleza. Iglesia, hoy día estamos viviendo en un mundo que está pervertido, hermano. Estamos viviendo y estamos viendo cómo el mundo se va tras vicios contra naturaleza. Y están haciendo cosas contra naturaleza. Y están sacando leyes contra naturaleza. Y están sacando a Dios de todas partes porque les incomoda para poder realizar esas cosas que ellos quieren realizar contra la naturaleza, hermano. El entendido entienda. Y entonces, hermano, en medio de todo este mundo que está pervertido, hermano, en medio de todo este mundo que está lejos de Dios, se encuentra la iglesia. Estamos tú y yo en medio de todo esto. ¿Y para qué estamos en medio de todo esto? Para llevar la luz de Cristo, para llevar la sal, para llevar el evangelio de salvación, hermano. Mantengámonos firmes, entonces, porque muchos han dejado de ser sal, muchos han dejado de ser luz, muchos han dejado de mostrar a Cristo en su vida. Entonces hoy día el llamado es que nos mantengamos firmes, siendo luz, siendo sal de este mundo, predicando el evangelio de salvación, sabiendo que nuestro Señor nos va a librar de todas estas cosas que vienen a esta tierra, hermano, del castigo que les viene a aquellos que están haciendo cosas contra naturaleza, por irse en contra de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor, porque sé que tú me sacarás de aquí antes. Nos librarás de estas cosas que van a suceder en la tierra y pronto nos vas a levantar, Señor. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Dios del cielo. Bendito sea tu nombre. Les decía que cuando los vigilantes caídos tienen relaciones con la humana, aparece una raza híbrida. Esa raza híbrida se llama los Nefilims. Y eso está escrito en la palabra de Dios, hermano. Génesis 6:4 en la Biblia Jerusalén nos dice: los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces. Y también después, cuando los hijos de Dios, los Benejá Elohim, los vigilantes caídos, se unían a la hija de los hombres. Y ellas le daban hijos. Y estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Si fueron famosos y héroes porque fueron en contra de Jehová, fueron héroes para el mundo, en contra de Jehová. Y si fueron famosos, fueron famosos aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de Jehová. La Escritura nos dice que esta raza de Nefilim ya existía antes de que los hijos de Dios se aparearan con las mujeres de esta tierra. Ya existían antes. Y también después de que se aparearon con las mujeres en la tierra. Y esto nos está hablando, hermano, y nos está sugiriendo que antes también hubieron incursiones de vigilantes caídos en esta tierra para tener relaciones con las mujeres.
Y en estos versículos, hermanos, que tenemos en pantalla, en Génesis 6:4, en estos versículos, podemos ver que hay tres razas conviviendo juntas aquí en la tierra, en aquellos tiempos. La raza de los humanos, la creación de los humanos, la creación de los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios, los vigilantes caídos, y esta raza nueva, híbrida de los Nefilim, que también en la Biblia se le llama los gigantes. Algunas versiones o traducciones de la Biblia lo dejaron como Nefilims, a esta raza híbrida, pero otras versiones la dejaron como gigantes. Pero eran los mismos seres híbridos, de gran estatura. La escritura en Amós nos muestra que estos Nefilims eran de una estatura como la de los cedros. Si usted averigua, los cedros tenían entre 30 o 50 metros de altura. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios en ese tiempo? En ese tiempo en donde estaban conviviendo estas tres creaciones y con esa raza híbrida de los Nefilim, tuvo que purificar la tierra, hermano. Y a Dios le pesó haber hecho el hombre. Y Dios, al ver este desorden en la creación, decide corregirlo y destruye a todos los seres que respiran. Y manda el diluvio, hermano. Pero deja vivo a Noé y a su familia. En total 8 personas. Y Dios decidió dejar vivo a Noé. ¿Y por qué? Porque él era un ser humano puro, genéticamente puro. No se había contaminado con los híbridos, sino que descendía naturalmente desde Adán. En el verso, ahí en Génesis 6:9 nos dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando dice ahí la palabra, era perfecto en sus generaciones, no está hablando que era perfecto en su generación, porque si dijera en su generación, dice que era perfecto en medio de todas esas razas que estaban ahí, en medio de la generación que le tocó vivir. No, está diciendo que era perfecto en sus generaciones, en sus descendientes. O sea, está hablando desde su descendencia hacia atrás. Él venía desde Adán perfecto en su descendencia, en sus generaciones. Por lo tanto, el Señor lo ve perfecto, lo ve puro, no contaminado con este hibridismo que existía en la tierra en esos momentos. Y es por eso que lo salva. Y salva a sus hijos, a su mujer y a sus nueras. Y Dios lo que quiere hacer es poner fin también dentro de todo este diluvio a la raza híbrida de los Nefilim. Y cuando Dios manda el diluvio, hermano, mueren todos los seres que respiraban, entre ellos los Nefilim. Entonces podemos decir que la tierra quedó libre de los Nefilim, quedó libre de los gigantes. Pero fíjense que al poco caminar después del diluvio, luego vuelven a aparecer los Nefilims. Renacen los Nefilims en el tiempo de Moisés. Después del diluvio volvieron a aparecer los Nefilims. En tiempo de Moisés, cuando Moisés mandó a reconocer la tierra prometida a la cual tenían que ir a conquistar, dice en Números 13:33, dice, también vimos allí, ese fue el informe que le trajeron los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. Y dice, también vimos allí gigantes. Nefilims, es la palabra utilizada en la Biblia, Nefilims. Hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Gracias a la mano de Jehová, exterminó nuevamente a los gigantes. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aparecieron nuevamente los Nefilims? Hay muchas teorías que se hablan de por qué aparecieron. Pero también podríamos pensar que hubo nuevamente una incursión de vigilantes caídos. Podríamos pensar también eso. Entonces, hermano, el pueblo de Dios, de la mano de Jehová, extermina nuevamente a estos gigantes y toman la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Entonces, nuevamente, los Nefilim son exterminados. Pero al poco andar nuevamente, hermano, renacen los Nefilim.
en los tiempos de David. Y usted en la historia bíblica se podrá dar cuenta que David fue quien enfrentó cara a cara a uno de esos Nefilim llamado Goliat. Porque habían varios Nefilim en ese tiempo. De hecho, los valientes de David también mataron gigantes, hermano. Entonces, hermanos, vemos que Goliat aquí había cambiado un poco las características físicas de los Nefilim. Porque ahora Goliat solamente tenía cerca de 3 metros de altura. Gigante, sí, cerca de 3 metros de altura. Ya no se veían los hombres como langostas al lado de ellos, sino que 3 metros de altura, era un gigante. Y David tenía claro, y eso me llama la atención, hermano, porque David tenía claro que estos seres, hermano, estos seres gigantes, estos Nefilim, no eran normales. Y David tenía claro que no eran de este mundo tampoco, que fue una raza híbrida. Y si usted analiza la versión de la Biblia, Nácar Colunga, usted se va a dar cuenta que David pedía auxilio y socorro a Dios para que lo librara de la mano de estos extraterrestres. Así le llamaba David en la versión Nácar Colunga. Entonces podemos ver, por ejemplo, Salmos 144:7 en la versión Nácar Colunga, que nos dice: tiende, David hablándole al Dios del cielo, tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de la mano de los alienígenas. Esa es la traducción de Nácar Colunga. Entonces David sabía que estos seres no eran de esta tierra. En Salmo 144:11, también en la versión Nácar Colunga, dice: de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas. El rey David sabía de estos seres y que obviamente no procedían de Dios. Y David y sus valientes los exterminaron nuevamente. Entonces nuevamente la tierra queda libre de los Nefilim, hermano. Lo que indica, hermano, que no han vuelto a existir, al parecer, incursiones de estos vigilantes caídos nuevamente a esta tierra para tener relaciones con las mujeres humanas. No han vuelto a existir esas incursiones. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña que en el final de los tiempos esto ocurrirá nuevamente. En Lucas 17:26 nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y Mateo 24:37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego sigue hablando de esa venida. 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Hermanos, cuando venga el Señor por su iglesia, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, un día estos fenómenos que están escritos en la palabra de Dios volverán a suceder. No sabemos si va a ser de la misma manera, de la misma forma, no sabemos si nuevamente van a haber incursiones de los vigilantes caídos aquí hacia la tierra para tener relaciones con las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres. No lo sabemos cómo será. ¿Por qué? Porque la ciencia hoy día, hermano, está muy avanzada. Y hoy la intervención genética está tan avanzada que quizás no es necesario que vigilantes caídos vengan a incursionar a la tierra. Porque quizás solamente estas razas híbridas van a surgir de la genética que hoy día se está realizando en secreto, hermano. Y todas esas modificaciones genéticas se van a ir haciendo palpables más adelante. Y quizás ya existen esas razas híbridas, hermano. Razas que están permitiendo, que está gestando el plan para instalar este gobierno del anticristo. Quizás ya existe esa raza híbrida, hermano. Por lo tanto, hermano, hoy día estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos en que tú y yo debemos estar atentos, mirando al cielo, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, ya están comenzando a suceder, hermano. Porque están sucediendo a escondidas.
Están sucediendo genéticamente y están haciendo experimentos genéticos a escondidas. Pero ya están sucediendo, no porque usted no los vea, es que no están sucediendo, no. Sí están sucediendo ya. Y la Escritura dice que cuando estas cosas comiencen a suceder a ustedes, vosotros, hijos de Dios, hijas del Dios del cielo, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces debemos estar mirando al cielo hoy día más que nunca, hermano, porque la venida de nuestro Señor se acerca. Y así como Dios salvó en los tiempos de Noé, salvó a 8 personas, hoy el Señor en estos tiempos salvará un remanente a la iglesia novia. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo soy parte de ese remanente. Yo soy parte de esa iglesia novia. Y el Señor salvará hoy a ese remanente de todas las cosas que vendrán. Aleluya. Y sobre todo de la gran tribulación, hermano. Entonces procuremos mantenernos en Cristo. Hoy día este llamado es un llamado de alerta. Procurémonos mantener, aleluya, nuestras vidas en Cristo. Avancemos espiritualmente de nivel. Permanezcamos en su palabra, en la sana doctrina, porque estamos en tiempos finales. Y como Noé, hermanos, tú y yo estamos llamados a ser justos, seamos perfectos, estamos llamados a ser perfectos. El Señor dijo ser perfecto, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Somos llamados a ser perfectos, somos llamados a caminar con Dios, de la mano con el Señor Jesucristo. Somos llamados, hermanos, a hacer la voluntad de Dios hoy día, más que nunca en estos tiempos finales. Aleluya, seamos valientes, arrabanda aquí, arrama 6, seamos valientes ahora en estos tiempos finales. No nos debilitemos, no desfallezcamos, hermanos. Seamos valientes porque no queda nada para el arrebatamiento. No desmayes, no te debilites, no te confundas, no estés dudando. Porque falta poco y el Señor nos libra. Falta poquito y el Señor nos levanta. Y su misericordia, hermano, está con nosotros hoy y siempre. Entonces fortalécete en el Señor. Como Noé, hoy día, hermano, tú y yo pongamos nuestra esperanza en el Dios del cielo. Tengamos nuestra confianza puesta en el Dios del cielo. Hoy día más que nunca, hermano, porque pronto suena la trompeta. Pronto iremos a esas bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero estar ahí en esas bodas del Cordero. Pronto estaremos en las cenas de las bodas del Cordero. Y luego, hermanos, tú y yo vendremos con el Señor Jesucristo a reinar a esta tierra. Y ahí llegará el momento en que el Señor nos enviará. Porque ya habremos alcanzado el nivel de vigilante, entonces nos enviará a supervisar y a vigilar naciones, el cosmos, hermano, a otras creaciones. Llega pronto ese momento, hermano, pronto llega, pero mantengámonos firmes, corramos la carrera hasta el final. Porque tú y yo estamos llamados a alcanzar el nivel de vigilantes.